Saludos, Dios les bendiga. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios examinando varias enseñanzas a través de lo que es el lente bíblico. Y hoy el tema es: ¿gobierna Satanás el mundo? ¿Es Satanás quien controla todo? ¿Es el dueño de este mundo? Vamos a examinar, primeramente estamos partiendo de la postura de que Satanás es un personaje. Satanás no es una representación del mal, como algunos piensan. La Biblia habla de Satanás como un personaje y Jesucristo se refirió a él como una persona. Así que vamos a ir rapidito a ciertos versículos que parecen dar a entender que Satanás es quien gobierna el mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 6, dice, refiriendo a cuando nuestro Señor fue tentado por el diablo en el desierto, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. En 2 capítulo 4, versículo 4, se le llama a Satanás el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Basado en estos versículos, en estos textos que leímos, pues muchas personas han llegado a la conclusión de que Satanás es quien tiene el control absoluto de este mundo, que es Satanás, como se le llama, el Dios de este siglo, quien gobierna todo lo que aquí sucede. Como se le llama que todo el mundo entero está bajo el maligno, pues piensan que es Satanás, el diablo, quien hace y deshace, quien controla todo en este mundo. Nosotros creemos que eso no es así. Creemos que este mundo es gobernado por un Dios soberano y lo vamos a ver en la Escritura y después vamos a explicar estos pasajes que leímos. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice: nos muestra a Dios sentado en su trono. Cuando vamos a Apocalipsis 4:2 vemos a Dios sentado en su trono, lo cual significa Él gobernando el mundo. Dios es el Dios de la historia. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y claro, cuando está hablando aquí de lo malo, no se refiere al pecado, sino se refiere a las cosas que nosotros consideramos malas, por ejemplo, las tribulaciones, las catástrofes, todo. Y la Biblia es claro aquí en Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga algo que sucedió, algo que el Señor no mandó? ¿Puede suceder algo fuera de la providencia de Dios? ¿Puede suceder algo fuera de los decretos de Dios? Obviamente no, por lo que leímos. En Daniel capítulo 2, versículo 21, dice acerca del Señor: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vemos aquí que es Dios quien pone y quita reyes, no es Satanás. Es Dios, el Dios soberano. En Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, no por el diablo. Uno puede pensar, bueno, un Fidel Castro, un Hugo Chávez, estos dictadores, eso no los puso Dios, eso los puso el diablo ahí. No, la Biblia dice que es Dios quien pone y quita reyes. La Biblia dice que no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios.
quiero aclarar, esto no quita la responsabilidad humana y vamos a hacer un video más adelante acerca de la soberanía de Dios que no anula la responsabilidad humana. Por ejemplo, muchas personas, como en la actualidad el gobierno que tenemos aquí en Estados Unidos, un gobierno que se opone completamente a todo lo que tiene que ver con Dios, que promueve todas las inmoralidades que uno se le pueda imaginar que van en contra de la Biblia, fue elegido por votación, del pueblo. O sea, entonces el pueblo es responsable de que esa persona esté ahí. Aún así, eso no sucedió fuera de la providencia y de los decretos de Dios. Por lo cual, está ahí porque Dios decidió que estuviera ahí. Y lo mismo pudiéramos decir por cualquier gobierno, sean buenos o sean malos. No anula la responsabilidad humana, no anula los golpes de estado que algunos de ellos dieron. Aún así, no están ahí fuera de la voluntad de Dios. Y si están ahí es porque Dios así lo decretó. Eso es lo que deja ver claramente la Escritura. No el diablo, no el diablo. En Daniel capítulo 4, Daniel le dice al rey Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 25 del libro de Daniel, le dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Nuevamente, es Dios, no es el diablo. No es el diablo quien gobierna, no es el diablo quien quita y pone reyes, como lamentablemente algunos cristianos creen equivocadamente, basado en los primeros textos que leímos, que los vamos a explicar de aquí a unos minutos. En Daniel capítulo 4, versículo 35, y espero que puedan anotar todos estos textos que estoy dando, los examinen con calma, si no pueden volver a ver el video. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, refiriéndose a Dios, Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Wow. No hay quien detenga. Él hace como Él quiere. Dios es soberano. Si alguien pudiera arruinar o detener los planes de Dios, Dios no sería todopoderoso y no sería soberano. Es lamentable escuchar a veces personas cristianas, o por lo menos que se identifican como cristianos, que dicen que, bueno, Dios quería esto, pero Satanás lo arruinó, o el hombre lo arruinó. Dios quería hacer esto, pero se vio imposibilitado por las acciones de estas personas o por las acciones del diablo. Pero qué disparate es ese. La Biblia es claro, mire lo que dice la Escritura. Si nosotros decimos creer en el Dios de la Biblia, tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. Les leo nuevamente Daniel 4:35. Todos los habitantes de las tierras son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre todo el universo. Él hace como Él quiere. Y dice: y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién va a llamar a cuenta a Dios? Nadie puede detener su mano. En Mateo 10:29, nuestro Señor Jesús dice que ni un pajarillo cae a tierra fuera de la providencia. Ni un pajarillo. Algo tan insignificante que podría ser para nosotros que un pajarillo caiga a tierra. Uno dice: bueno, eso fue un accidente, no sé, alguien le dio una pedrada, o por el viento, o pasó lo que, cualquier bobería que provocó que ese pajarillo cayera a tierra. Por favor, Dios tiene cosas más importantes que hacer que estar pendiente a que si un pajarillo cae a tierra. Pues mira, nuestro Señor Jesucristo dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es por la voluntad
de Dios. Ese es nuestro Dios soberano. Nada ocurre en nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. Aún las pruebas, aún las tribulaciones, aún las tragedias están controladas en la providencia de Dios. No es porque el diablo hizo o deshizo. El diablo no puede hacer nada, nada fuera de la voluntad de Dios. Como vamos a ver, el diablo, como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios, porque tiene que acatar las órdenes de Dios. Él no puede hacer como él quiere. Es triste y lamentable ver cristianos que creen en una clase de dualismo, que es una creencia pagana, el mal contra el bien, y están ambos batallándose para ver cuál gana ventaja. No, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es completamente soberano, y el mal, el diablo, están sometidos a su soberanía y a su voluntad, porque nadie puede detener su mano. Cuando estudiamos el libro de Job, vemos en Job capítulo 1, versículo 12, y después en el versículo 26, que es Dios quien les pone los límites al diablo de lo que le puede hacer primeramente a la familia de Job, a las pertenencias de Job, y después le pone los límites en lo que le puede hacer directamente a Job. El diablo no puede hacer y deshacer. Es Dios quien le pone los límites. Sí, fue el diablo quien le provocó, y el diablo tiene un gran poder. El diablo fue quien provocó la muerte de los hijos de Job, envió hombres a que les robaran las pertenencias y mataran los hombres de Job. Provocó unos vientos fuertísimos que derrumbaron la casa donde estaban los hijos de Job. Sí, fue el diablo el que hizo todo eso, pero fue bajo la providencia de Dios. Él no pudo decir, no, yo voy a hacer esto y aquello y le voy a matar los hijos. No. Tuvo que consultar con Dios. Dios le puso los límites. Dios pone siempre los límites. El diablo no puede hacer como él quiere. Los demonios, cuando vemos los demonios expulsados por Jesús del endemoniado gadareno, vemos que les rogaron que los dejara entrar en los celdos. Eso está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 32 al 33. Este hombre que estaba endemoniado, poseído por los demonios, se lastimaba a sí mismo, rompía las cadenas que le ponían. Vemos que Jesús expulsa esos demonios de este hombre. ¿Y qué hacen los demonios? ¿Acaso los demonios dicen, bueno, pues si tú nos sacas de aquí nos vamos a meter en aquellos celdos? No. Ellos tienen que rogarle a nuestro Señor si Él les permite entrar en unos celdos. Vean cómo es Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien controla todo el tiempo. No el diablo, no los demonios, no pueden hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite algo, aun cuando afligen a los creyentes, a los hijos de Dios, que sí somos afligidos muchas veces por el demonio, por sus emisarios, por personas usadas por el diablo, pero aún así es porque Dios lo permite, porque Dios lo autoriza. Y si Dios lo autoriza es porque Dios tiene un plan, un propósito, porque nada ocurre fuera de la voluntad y la providencia de Dios. Aunque muchas veces a nosotros no nos parece que Dios está en control, sí, Dios sigue estando sentado en su trono, Dios sigue estando en control. Nada escapa fuera de su providencia. Aunque no nos parezca, Dios está controlando las situaciones más difíciles que pueden venir a nuestras vidas. Y siempre Dios tiene un propósito, aunque usted y yo no lo podamos ver. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Note que Satanás no dijo, bueno, yo estoy viendo que Pedro está un poquito muy confiado en sí mismo, así que lo voy a zarandear, porque tengo autoridad. Por cuanto Pedro no se está comportando como debe, yo tengo autoridad para irlo a zarandear. No,
Eso es lo que se enseña erróneamente en algunas iglesias. No. Vea que Satanás tiene que ir y pedir permiso aún para zarandear a Pedro. Mire cómo dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Y obviamente se le concedió. ¿Por qué? Porque había un propósito. Había un propósito en esa zarandeada que le dieron a Pedro, que terminó negando a nuestro Señor Jesucristo hasta con maldición. Ve hasta donde puede caer un verdadero creyente. Pero había un propósito, porque después de eso Pedro vino más fuerte. Pedro reconoció que ya no podía poner su confianza en sí, como él pensaba primero, que dijo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y a veces le pasa así, como cristianos a veces actuamos así, nos creemos muy superiores a otros hermanos, nos creemos más fuertes, creemos que la fuerza está en nosotros, que somos más fieles que los demás, y no. Estamos llamados a ser fieles, estamos llamados a batallarnos contra el pecado, a denunciar el pecado, pero toda nuestra fortaleza viene de nuestro Señor y tenemos que reconocer. Por eso es que estamos llamados tanto a la oración, porque en la oración nosotros demostramos nuestra dependencia de Dios, que somos débiles en sí nosotros mismos. Sí. Así que vemos claramente que Satanás no puede hacer nada por su propia cuenta. Todo lo tiene que consultar con Dios. Vemos que Jesús lo ató en su ministerio terrenal, restringiendo aún más su poder, y eso lo vemos en Mateo 12:29, cuando Jesucristo habla de atar el hombre fuerte. O sea, Jesús ató, no es que lo imposibilitó, no es que Satanás está atado en el sentido de que está inmóvil, no, sino que ha sido todavía más restringido aún. Y eso es lo que vemos claramente que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, a consecuencia de eso, él dice: por tanto, id y hacer discípulos en las naciones. Pero él deja claro, antes de dar el mandato de ir a discipular, que es a lo que la iglesia está llamada a hacer, a discipular. Antes de él dar ese mandato, él deja claro: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es nuestro Señor Jesucristo quien está en control de todo, no Satanás. En Apocalipsis del capítulo 5 en adelante, vemos que es nuestro Señor Jesús quien controla los 7 sellos, los toques de trompeta, las copas de la ira, la historia completa de la humanidad. Es nuestro Señor. O sea, ni el anticristo, si el anticristo es una persona o es un gobierno, no voy a entrar acá en esas discusiones. Pero ni aún el anticristo se va a manifestar cuando Satanás quiera que se manifieste. Se va a manifestar en el momento que ya Dios tiene indicado y preparado para eso. En el Antiguo Testamento vemos los profetas, las profecías que Dios hizo contra Egipto, contra Siria, contra Babilonia, dejando claro que Él es el Dios. Él no era solamente el Dios que controlaba a la nación de Israel porque Él era el Dios de Israel. No, Él es el Dios de todo este mundo. Él es el Dios del universo. Él es el Dios que en una ocasión Él se refiere al rey Nabucodonosor como mi siervo. ¿Servía a Nabucodonosor a Dios? No. No, pero él le dice mi siervo porque Nabucodonosor no podía hacer nada fuera de la voluntad y la providencia de Dios. Y el hecho de que Nabucodonosor conquistara a Jerusalén fue porque Dios así lo había determinado para castigar la desobediencia del pueblo judío. Así que Nabucodonosor hizo lo que Dios había determinado, aunque él no lo reconociera. Y aunque él fuera completamente responsable de las atrocidades que cometió, como vemos más adelante, que el Señor dice que más adelante Él va a castigar a Babilonia por lo que hicieron. Y alguien dirá, pero a ver, lo que Babilonia hizo, lo hizo controlado por Dios, en la providencia de Dios. Entonces, ¿por qué los va a castigar?
Sí, porque Babilonia lo hizo no por obedecer los mandatos de Dios, sino por la perversidad y la maldad de su corazón. Y por eso es que Dios juzga las acciones. Así que nada, y en este tema vamos a entrar en el próximo video, lo que es la soberanía de Dios y lo que es la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Es Dios quien está en control de lo que pasa en Israel, de lo que pasa en el área de Gaza, en Palestina, en lo que pasa en Rusia, en Ucrania, en lo que pasa en África. Es Dios quien controla todo, no el diablo. La Biblia deja claro, como hemos visto en estos pasajes, que es Dios quien gobierna y controla todo el mundo y el universo, no el diablo. Como dijimos, esta especie de dualismo de la batalla entre el bien y el mal que presentan las personas incrédulas y aún hasta en películas cristianas, y algunos cristianos todavía parecen creer eso. Eso no es bíblico. Entonces, ¿cómo explicamos los primeros pasajes que leímos, donde se le llama a Satanás el Dios de este siglo? Cuando dice Dios de este siglo se refiere de esta era presente, no del siglo primero ni del siglo XXI en especial, sino toda esta era presente anterior a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, comienza lo que es el siglo venidero, así lo describió nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere a esta era, a este presente siglo malo. Así que cuando habla de la resurrección de los muertos en el siglo venidero, se refiere cuando comienza el estado eterno. Así que Satanás es el Dios de este siglo, de esta era y del mundo, en el sentido que es el Dios de sus ideologías falsas, las religiones, los engaños, el pecado. Todo esto es motivado por Satanás, empujado por Satanás. La ideología de género, todas estas leyes que pasan a favor de todas estas inmoralidades, todas estas perversidades, todas las falsas religiones, de la manera que Satanás pervierte el evangelio, de la manera que se levantan todas estas falsas religiones, son ministros de Satanás. En ese sentido es que Satanás es el Dios de este siglo, de las ideologías de este mundo, el egocentrismo de este mundo, el individualismo de este mundo, las guerras en este mundo provocadas ¿por qué? Por los malos deseos. Pero Dios sigue estando en control. Entonces, cuando se le llama a Satanás el Dios de este siglo, está refiriéndose no a que él tenga el dominio, en que él dice, quito y pongo este rey, muevo este reino. No, eso lo controla Dios, sino en la perversidad que junto ya con el pecado que hay en nuestros corazones, Satanás las incita más por medio del engaño, por medio de la ideología, por medio de las falsas religiones, de la brujería, de la santería, del mismo de falsos evangelios que se han mezclado con el evangelio verdadero, como el falso evangelio de la prosperidad. Todas estas sectas que han salido que se reclaman ser cristianas, todo esto es inspirado por Satanás. En ese sentido es que es el Dios de este siglo. O sea, y cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, se refiere a su influencia, pero no en el sentido de controlar el mundo. Eso, como hemos visto, lo hace solamente Dios. Así que mi amigo, amiga, hermano en Cristo que me estás escuchando, tal vez tenías alguna confusión, tal vez no, tal vez estabas claro en esto todo el tiempo. Pero sí hay personas que en este sentido, aún en nuestras iglesias cristianas, que están un poco confundidos. He hablado con personas que me han dicho, no, es que recuerda que que Satanás es el Dios de este siglo. Recuerda que Satanás fue quien le ofreció los reinos de la tierra a Jesús, porque Él es el dueño de la tierra. No, eso no es lo que dice la Escritura. Es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien pone las personas en autoridad. Es Dios quien gobierna este mundo. No cae un pajarillo a tierra fuera de su voluntad.
Y ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que es soberano. Imagínate si ahora mismo me pasan a mí un montón de penuria, de tribulaciones, de tragedia, y es simplemente porque las provocó Satanás y Dios en verdad no pudo hacer nada. ¿A qué Dios le servimos? Entonces, ¿qué propósito tienen las tribulaciones? ¿Qué propósito tienen las tragedias? Si simplemente las provoca Satanás o las provoca el azar, como algunos creen todavía peor. O sea, no, Dios controla todo. Dios está en control de todo. Solo un Dios que controla todo es quien puede hacer la promesa de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Solamente un Dios que tiene el control absoluto, que si permite una tragedia en nuestra vida, que si permite tribulación en nuestra vida, es porque de una manera u otra eso va a obrar para bien, aunque tú y yo no lo podamos ver en ese momento. A un niño que lo llevamos a vacunar, yo recuerdo cuando yo era niño que me llevaban estaba anémico y me tenían que poner unas inyecciones de hierro. Y yo me acuerdo, yo iba llorando y a mí me tenía que aguantar mi abuelito, que en paz descanse, mi mamá, forcejear conmigo, la enfermera, todito forcejear conmigo para ponerme las inyecciones, porque yo lo que veía era que eso me iba a doler, yo no quería. Y a veces el niño en su inocencia piensa, pero ¿cómo mi mamá o mi papá, que yo amo tanto, me están aguardando para que me inflijan ese dolor con esa aguja que me están poniendo? No entiende que eso es para su bien. Y muchas de las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas es porque Él está obrando para bien. El mismo Job, con todo lo que le ocasionó Satanás, bajo el permiso de Dios, después vino una relación más fuerte. Y puede decir, de oídas te conocía, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, fortaleció la relación con Dios. Muchas de las tribulaciones y pruebas que vienen a nuestras vidas a veces estamos tal vez a veces a punto de caer y tiene que venir la tribulación para despertarnos y acercarnos más a Dios. Otras veces para simplemente el crecimiento espiritual, otras veces puede ser como disciplina. En verdad, muchas pueden ser las razones, algunas no vamos a poderlas entender por qué, pero podemos descansar que nuestro Dios soberano, no el diablo, es quien las controla. Y es el que puede prometer que a los que aman a Dios, todas, escucha bien, todas las cosas, aun las que consideramos malas, nos van a ayudar a bien. Espero que este video haya sido de bendición, te haya aclarado algunas dudas. Si así lo ha sido, puedes ponerle el me gusta porque esto ayuda a que se siga promoviendo más. Puedes compartirlo con otras personas también para que sigan aprovechándose de esta enseñanza. Así que nuevamente este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. La paz de Cristo sea con usted y será hasta el próximo video.